Hola amigos y amigas que visitan nuestro canal, sean bienvenidos una vez más a nuestro canal. En esta ocasión te estaré enseñando algo muy importante. En esta ocasión te estaré enseñando acerca de la apostasía y cómo evitar caer en ella. Pero antes que nada, te invito a que te suscribas a mi canal y compartas este mensaje con todos tus amigos. Me gustaría comenzar hablando de la apostasía como la pérdida de la verdad o negar la fe. La fe que una vez conocimos, la fe que una vez profesamos, hoy la negamos por diferentes circunstancias. Pero en esta ocasión te estaré enseñando un poco concerniente a estas cosas utilizando el libro de Mormón. Como sabemos, en el libro de Mormón salió un relato muy importante acerca de Lehi, un profeta del libro de Mormón que salió de Jerusalén, y él y toda su familia tuvieron grandes pruebas. Pero una de las visiones que tuvo Lehi fue acerca del árbol de la vida. Esta visión acerca del árbol de la vida nos deja muchas enseñanzas. En ella está también la enseñanza acerca de la apostasía. Me gustaría leer en Primera de Nefi capítulo 8, el versículo 8. Dice: y después de haber caminado en la oscuridad por el espacio de muchas horas, empecé a implorarle al Señor que tuviera misericordia de mí, de acuerdo con la multitud de tiernas misericordias. En el 9 dice: y aconteció que después de haber orado al Señor vi un campo grande y espacioso. Y sucedió que vi un árbol, cuyo fruto era deseable para hacer a uno feliz. Cuando habla del árbol, le voy a ir dando el simbología. El árbol significaba Jesucristo. Y aconteció que me adelanté y comí del fruto, y percibí que era de lo más dulce y superior a todo cuanto yo había probado antes. Sí, y vi que en su fruto era blanco, y excedía toda blancura que yo jamás hubiera visto. El fruto era el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio sempiterno. En el 12 dice: y al comer del fruto mi alma se llenó de gozo, de un gozo inmenso, por lo que deseé que participara también de él mi familia, pues sabía que su fruto era preferible a todos los demás. Y al dirigir la mirada alrededor, por si acaso descubría a mi familia, también vi un río de agua y corría cerca del árbol cuyo fruto yo estaba comiendo. En el 14 dice: y miré para ver de dónde procedía, y vi su fuente no muy lejos de mí, y en su manantial vi a vuestra madre Saria, y a San y a Nefi, y estaban allí como si no supieran a dónde ir. Esta parte es muy importante. Cuando él come del fruto, él desea que su familia coma también, pero dice que vio a su alrededor a ver si los veía, y vio a Sara y a San y a Nefi, que eran sus hijos menores, y estaban ahí como que si no supieran dónde ir. Y dice que hizo lo siguiente él, en el 15: y aconteció que les hice de seña, y también le dije en voz alta que vinieran hacia mí, y participaran de aquel fruto que era preferible a los demás. Y sucedió que vinieron hacia mí, y también comieron del fruto del árbol. Cuando nosotros tenemos el Evangelio de Jesucristo, deseamos compartirlo con las demás personas, también compartirlos con miembros de nuestra familia. Y eso fue lo que hizo Lehi. Pero me gusta la parte donde dice de que ellos estaban ahí y que volvían a ver a todos lados como que si no supieran a dónde ir. Entonces él los llamó y les dijo que comieran del fruto. Y aconteció que yo sentí deseos que Lamán y Lemuel, que eran sus dos hijos mayores y rebeldes, vinieran y comieran también del fruto. Por tanto dirigí la vista hacia el manantial del río por si acaso los veía, y aconteció que los vi, pero no quisieron venir hacia mí para comer del fruto. Y percibí una barra de hierro que se extendía por la orilla del río y conducía al árbol donde yo estaba. Y vi también un sendero estrecho y angosto que corría al lado de la barra de hierro hasta el árbol,
al lado del cual me hallaba, y también pasaba por donde brotaba el manantial hasta un campo grande y espacioso a semejanza de un mundo. Y vi innumerable concurso de gentes, muchas de las cuales se estaban apremiando a fin de llegar al sendero que conducía al árbol el cual me hallaba. Y aconteció que se adelantaron y emprendieron la marcha por el sendero que conducía al árbol, y ocurrió que surgió un vapor de tinieblas, sí, un sumamente extenso vapor de tinieblas, tanto que los que habían entrado en el sendero se apartaron del camino, de manera que se desviaron y se perdieron. Y sucedió que vi a otros que se adelantaban y llegaron y se asieron del extremo de la barra de hierro, y avanzaron a través del vapor de tinieblas asido a la barra de hierro, hasta que llegaron y participaron del fruto. La barra de hierro es la palabra de Dios o las Escrituras. Y dice que muchos llegaron, y después de haber comido del fruto del árbol, miraron alrededor de ellos como si se hallasen avergonzados. Ahí es donde entra la parte de la apostasía. Después que comieron del fruto, que es el Evangelio, y se hicieron de la barra de hierro, que son las Escrituras, ellos dicen que después de haber comido, miraron alrededor como si se hallasen avergonzados. Y yo también dirigí la mirada, dice Ley, alrededor, y vi del otro lado del río el edificio grande y espacioso, que parecía erguirse en el aire, a gran altura de la tierra. Y en el 27 dice, y estaba lleno de personas, tantos ancianas como jóvenes, como hombres así como mujeres, y la ropa que vestían era excesivamente fina, y se hallaban en actitud de estar burlándose y señalando con el dedo a los que habían llegado hasta el fruto y estaban comiendo de él. Y después que hubieron probado del fruto, se avergonzaron a causa de los que se mofaban de ellos, y cayeron en senderos prohibidos y se perdieron. Muchos de nosotros hoy en día visitamos sitios en redes sociales donde se nos habla mal de la iglesia y se nos señala por doctrinas que esas personas no conocen y las interpretan a su manera, arreglándolas para disfrazarla de buenas, pero en realidad las intenciones son malas. Las intenciones son malas porque estas personas quieren que te desvíes del camino que conduce a la vida eterna o que conduce a la felicidad. Entonces, esas personas que hoy en día te señalan y te dicen el Evangelio de Jesucristo, la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días es mala por esto y esto y esto, y te juzgan como que si ellos fueran jueces en este mundo y dicen cosas vanas y profanas. Estas personas son esas que señalaban cuando surgió el vapor de tinieblas. Estas son las personas que se hallaban en ese edificio grande y espacioso, el cual estaban toda clase de personas, tanto ancianos como jóvenes. Y ahora bien, yo, Nefi, no relato todas las palabras de mi padre, pero para ser breve en lo que escribo, he aquí, vi otras multitudes que avanzaban y llegaron y se agarraron del extremo de la barra de hierro y siguieron hacia adelante, asidos constantemente a la barra de hierro, hasta que llegaron y se postraron y comieron del fruto del árbol. Y vio también otras multitudes que se dirigían a tientas hacia el grande y espacioso edificio. Y aconteció que muchos se ahogaron en las profundidades de las fuentes, y muchos otros desaparecieron de su vista desviándose por senderos extraños. Y grande era la multitud que entraba en aquel singular edificio, y después de entrar en él nos señalaban con el dedo de escarnio, y a mí y también a los que participaron del fruto, pero no le hicimos caso. Estas son las palabras de mi padre, pues todo lo que les hicieron caso se perdieron, y ni Lamán ni Lemuel comieron del fruto, dijo mi padre. Todas aquellas personas que estaban del lado donde estaba el árbol de la vida, estaban en el lugar correcto, estaban asidos a la barra de hierro, que es la palabra de Dios. Muchos llegaron y comieron del fruto, que era el evangelio verdadero de Jesucristo. Muchos llegaron hasta el árbol, que representaba
a Dios y su misericordia. Pero debido a que probaron del fruto y volvieron a ver a su alrededor, y las personas que estaban a su alrededor los estaban juzgando, los estaban señalando y se reían de ellos, debido a eso ellos se separaron del grupo y se fueron por senderos prohibidos, por hacerle caso a personas que tienen malas intenciones, a personas que tienen un espíritu maligno. Por eso ellos se desviaron. Pero me gustaría compartirles el significado de estas cosas en Primera de Nefi 12, el versículo 17. Ahí nos da una explicación de lo que pasó en este momento y nos aclara qué es lo que significaba. En el 17 dice: los vapores de tinieblas son las tentaciones del diablo. ¿Se acuerdan de que les dije que las personas que iban hacia la presencia de Dios o hacia el árbol de la vida iban asidos a la barra de hierro? Pero surgió un vapor de tiniebla y esto significaba las tentaciones del diablo, que ciegan los ojos y endurecen el corazón de los hijos de los hombres y los conduce hacia caminos anchos, de modo que perecen y se pierden. Y el vasto y espacioso edificio que tu padre vio representa las vanas ilusiones y el orgullo de los hijos de los hombres. Y un grande y terrible abismo los separa, sí, la palabra de justicia del Dios eterno y el Mesías, que es el Cordero de Dios, de quien el Espíritu Santo da testimonio desde el principio del mundo hasta hoy, y desde ahora y para siempre. Y aconteció, dice en el 20, que miré y vi que los de la posteridad de mis hermanos habían vencido a la milla y se repartieron en multitudes sobre la superficie de la tierra. Y en el 23 dice lo más importante: y aconteció que vi que después que hubieron degenerado en la incredulidad, estas personas se convirtieron en una gente oscura, en una gente aborrecible y sucia, llena de ocio y de todo género de abominación. Voy a repetir esta parte. Cuando el hombre se aparta de las creencias del Señor o del Evangelio verdadero y se dedica a atacar a la iglesia, a los profetas y a la doctrina, estas personas se vuelven personas incrédulas, se vuelven personas oscuras, aborrecibles y sucias, llenas de ocio. Estas personas que les estoy mencionando son personas que han dejado de creer en el Evangelio. Son personas que no solamente han dejado de creer en la iglesia verdadera de Jesucristo, sino también son personas que dejaron de creer en Dios. Y al negar la fe se han vuelto también ateos. Además de ser apóstatas, también llegaron a ser ateos. Porque una vez que conocieron la verdad, la negaron, también negaron a Dios. Ese Dios que les dio la confirmación de que el Evangelio era verdadero. Eso pasa cuando uno pervierte el Evangelio eterno y se une a las fábulas. Ya no se halla en qué creer. Ya no se halla si creer en Dios o creer en cualquier cosa. Pero mejor es dejar de creer, dicen ellos. Cuando en realidad, si nosotros tenemos la esperanza de un mundo mejor y tenemos la esperanza de que Dios vive, podremos vivir con esa ilusión de que tenemos fe en Jesucristo y que todo mejorará algún día. Pero la persona que no cree está condenada a sufrir en silencio porque no tiene esperanza, ya que no tiene fe. No puede ver más allá, ya que la fe es la convicción de lo que se espera. Estas personas se centran en un solo Dios. Ese Dios son ellos mismos. Me gustaría que estas personas que han conocido el Evangelio
y han dejado de creer en Él, escuchen estas palabras y vuelvan al Santo Espíritu de la promesa, y vuelvan a su Dios, aquel Dios que les dio la vida, aquel Dios que les dio las alas para volar, pero Satanás los atrapó y los enjauló, y hoy los tiene cautivos y no los deja ir. Cada persona es libre de escoger y de hacer lo que se le dé la gana con su vida, pero es nuestra responsabilidad como miembro de la iglesia y como hermanos llamarlos al arrepentimiento para que vuelvan al camino y vuelvan a la salvación. ¿O acaso si nosotros no estamos velando por ellos, estaríamos haciendo como Caín cuando el Señor le preguntó por Abel y él dijo: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Nosotros sí somos guarda de vuestros hermanos, porque en realidad cada uno de nosotros somos hermanos en la fe y somos hermanos porque somos hijos del mismo Dios, el Dios verdadero. Por eso invitamos a todos a volver a la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, a dejar la apostasía, a dejar la maldad en sus corazones, a tener presente que la libertad solo se halla por medio del libertador que nos dio la dávida de la vida, que es Jesucristo, el cual murió en la cruz por cada uno de nosotros. A ti no se te pide que adores a otro Dios, ni que adores a nadie, sino que adores a Jesucristo y seas fiel a su palabra y cumplas con sus mandamientos. Eso es lo que el Señor ha mandado. Si tienes problemas de doctrinas o la enseñanza que recibes, todo eso tiene solución, pero tienes que volver al camino que conduce a la felicidad y a la vida eterna. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros y Él en realidad juzgará conforme a Él le parezca. Pero hoy en día nosotros no se nos permite juzgar a nadie, porque todos somos pecadores en esta tierra y no tenemos esa facultad de juzgar a nadie. Podemos hablar en contra de alguien, pero así como nosotros hablamos en contra de otra persona, así esas palabras nos juzgarán a nosotros. Tú que juzgas a tu hermano, te juzgas a ti mismo. En realidad tenemos esa tarea de regresar todos del camino del error al camino de la verdad. Y yo sé que es verdad todo esto que le estoy enseñando y se los comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.